Ilumina. Fundación Villar Ye Díaz presenta Podcast Ilumina, un servicio de divulgación con temas de interés dirigido a personas con discapacidad visual y sus familias en México y países de habla hispana. Comunícate con nosotros. Escríbenos a podcast@ilumina.mx. Ilumina, porque aún sin la imagen, Vemos el mundo desde otro ángulo. Bienvenidas y bienvenidos a su podcast Ilumina. Qué gusto me da saludarlos en este inicio de programa. Pónganse cómodos porque hoy la charla se siente así, como cuando nos reunimos con esos amigos de toda la vida para compartir historias que nos llenan el alma. Soy Citlali Jiménez y hoy les abro la puerta del episodio número 415. Este es un espacio donde la inclusión y el arte se encuentran. Y hoy, particularmente, vamos a hablar de una pasión que nos conecta a todos: el sonido. En este episodio vamos a conocer la trayectoria de un gran profesional que ha hecho del audio su forma de vida y de la radio su hogar, Valtier Mejía. Vamos a recorrer su historia desde que era niño, sus primeros pasos en la radio y cómo ha logrado crear proyectos que hoy son un referente de accesibilidad como RTV México y su canal de YouTube, La Otra Mirada del Audio. Hablaremos de la producción sonora y de la visión de Valtier. A diferencia de lo que muchos piensan, el audio no es solo técnica, es emoción y es una herramienta de inclusión profunda. Vamos a platicar sobre cómo nace una radiodifusora por internet, el gusto por mostrar aparatos de audio y sobre todo conoceremos el ser humano detrás del micrófono, su familia, sus retos y su labor social en los bancos de alimentos. Antes de pasar a la entrevista, quiero invitarles a que estén siempre pendientes de nuestra agenda de cursos y talleres. No pierdan la oportunidad de seguir creciendo profesionalmente y personalmente con nosotros. Pueden consultar todas las novedades en www.iluminaedi.net/agenda, escribir a edi@ilumina.mx o llamarnos al 55 51 62 76 18. El conocimiento es nuestra mejor herramienta. Recuerden que nos pueden escuchar en Amazon Music, Spotify, YouTube y Apple Podcasts. También estamos en Hiperborea Radio y en RTV México, los domingos a las 6 de la tarde y los viernes a las 9 de la noche. Ahora sí, los dejo con mi compañero Néstor Castro, quien ya está más que listo para platicar con Valtier Mejía y profundizar en su historia, sus retos y esa necesidad de ver el audio desde otra perspectiva. Adelante, Néstor. entrevista. Hola, muchas gracias Citlali por la presentación. Y bueno, pues hoy estamos aquí en la Ciudad de México, en casa de un gran amigo. Estamos en casa de nuestro amigo Valtier Mejía. Tú lo has escuchado en La Otra Mirada del Audio, en la cápsula que tenemos cada mes aquí en el podcast y también en el YouTube. Y bueno, vamos a platicar con un gran amigo, entonces siéntete cómodo y bueno, si se te ocurre una pregunta y me lo haces llegar extrasensorialmente, pues aquí se la hacemos, ¿no? Entonces, aquí estamos con Valtier. ¿Cómo estás, Valtier? ¿Cómo te va? Verdaderamente contento y agradecido por la oportunidad que me das, estimado Néstor. Da mucho gusto estar con un gran amigo personal y con un gran amigo de Ilumina y del podcast Ilumina que nos has siempre distinguido con las cápsulas de La Otra Mirada del Audio. Oye, Valtier, para comenzar, tú eres oriundo del Distrito Federal, en ese entonces, ahora Ciudad de México. Yo soy defeño, todavía alcanzo gentilicio. Nacido aquí en los límites entre Coyoacán y la Benito Juárez. Y pues chilango, contento. Bueno, chilango se dice que no, porque son los que vienen a radicar acá, pero defeño de corazón y amoroso de esta caótica, cada día más caótica ciudad. Amante de los tlacoyos, de las quesadillas, de todo eso, ¿verdad? No hay nada mejor que... Pero ¿sabes qué? Por supuesto que amante de todo lo que empieza con T,
pero yo siento que es mucho más fácil encontrar un buen tlacoyo a pie de carretera o en algún pueblecillo que en la Ciudad de México. Es muy complicado. Lo que vas a encontrar aquí, con muchísimo orgullo lo puedo decir, buenísimos, son tacos de pastor, tacos de suadero, tortas. La verdad es que aquí en la Ciudad de México luego nos hacen burla la gente del norte porque dicen que todos hacemos torta y todos hacemos taco. Tamales también, he oído bastantes allá. Hasta el tamal lo hacemos torta aquí. Hasta el tamal, sí, las tortas de tamal, las famosas guajolotas en otros lados, ¿no? A ver, cuéntanos de tu infancia. ¿Tú eres una persona con discapacidad total desde siempre? ¿O fuiste perdiendo la vista? ¿O naciste sin vista y todavía no la encuentras? ¿Cómo está tu asunto? Se ha de haber quedado por ahí en el camino. Fíjate que sigo sin encontrarla. Dicen que la perdí. No sé dónde la perdí, obviamente, como todo que se pierde. No, fíjate que yo soy ciego de nacimiento. Técnicamente, cuando era niño alcanzaba a ver algunos colores con dificultad, pero alcanzaba a ver algunos colores, como aún recuerdo el negro, el azul, blanco, rojo, amarillos, algunos verdes, naranjas, ahorita que me pusiste a pensar. Pero el tema o el origen de mi discapacidad es amaurosis bilateral congénita de Leber. Come frutas y verduras. Esto quiere decir que cuando llega la imagen que capta el ojo al cerebro, cuando pasa por los nervios ópticos, hay una especie como de nube que no permite que esa información pues, llegue al cerebro. Entonces, conforme los años han pasado, he perdido más la vista, o no perdido, ha reducido mi rango visual, al grado que hoy solamente puedo distinguir, o prioritariamente puedo distinguir luz y obscuridad, pero cuando es muy notoria, como por ejemplo el día. Si hay luz artificial, ya no la alcanzo a ver en interiores ni en exteriores. Pero afortunadamente, fíjate que yo les doy gracias a la vida entre muchísimas cosas que podríamos aventarnos aquí 3 programas de el por qué sí es bueno ser persona con discapacidad y por qué es bueno que la discapacidad fuera de nacimiento y no adquirida. Y hablo desde mi historia, ¿no? Cada quien habla como le va en la feria, pero no por el mito de, ay, es que como naciste siendo ciego, pues entonces ya te bien acostumbrado. Pues no, porque fíjate que yo me acepté como persona ciega a los 17 años. Yo quería ver, y como toda la familia que te decía cuando niño, no, es que llévalo con el chamán gurú, un furufo, y vas a ver que lo va a hacer ver. Y ahí, pues la verdad es que tristemente mis abuelos, mis padres, con toda la fe y todo, buscaron e invirtieron, y yo creo que hubiéramos sido millonarios si no hubieran tenido tanto dinero ahí en esas cosas, pero bueno, sino porque doy gracias que, a diferencia de muchas personas que están en ese momento transitorio o posible transitorio entre adquirir la discapacidad o seguir viendo, no pueden hacer muchas cosas porque no puedes hacer ejercicio porque te puedes lastimar los ojos. No puedes hacer esfuerzos porque entonces te limitas de muchas cosas físicas que además son bien divertidas, ¿no? O sea, yo cuando niño me pude trepar en árboles, pude hacer ejercicio hasta donde quise y hasta donde la panza me dejó, pero al final del día no tuve esas limitantes y mi infancia pudo ser muchísimo más completa sin tanto cuídate por acá, cuídate por allá. Me caí, me rompí la cara 20 veces y bueno, pues aquí estamos, ¿no? Medio locos, pero creo que son de las cosas y las ventajas que ser una persona con discapacidad de nacimiento te trae en la vida. Oye, Valtier, muchos hermanos, pocos hermanos, ¿te llevas bien con ellos? ¿Te llevas bien con ellos? ¿Cómo fue ese asunto? Son más mujeres que hombres, pero fue muy padre porque, y ha sido muy padre porque fíjate que mis hermanas, principalmente que eran las mayores, nos invitaban siempre a jugar. Nunca nos excluyeron. De hecho, recuerdo anécdotas que hubo una hermana que vive en Estados Unidos, a quien si llega a escuchar esto le mando un fortísimo abrazo. Y recuerdo muchísimo, hablando de inclusión, que por ejemplo mi hermana trataba de adaptar los juegos, ¿no? Y desde su niñez, o sea, yo era un mozalbete quizás hasta pañaludo, y ella intentaba adaptar los juegos para que todos nos divirtiéramos. Y hay una cosa bien interesante. Cuando luego los demás primos o amiguitos en la calle luego no querían jugar, mi hermana decía, entonces yo tampoco juego.
Y mi otra hermana decía, bueno, pues yo tampoco, ¿no? Entonces así como que vamos a jugar todos, vamos a adaptar. Y, por ejemplo, pues era, pon tú las escondillas clásico, ¿no? Porque además, en mi época, afortunadamente, sí podíamos jugar en la calle y además ocupar patio en casas, etcétera, pero todavía tuvimos la ventaja de disfrutar de las calles sanamente en la Ciudad de México. Y era, por ejemplo, conoce toda la área, ve dónde puedes estar, ¿no? Ubícate. Y entonces ya después, ya que estaba ubicado, pues entonces ahora te toca o esconderte o atrapar, ¿no? Y a veces sí te ayudaban un poco, pero era tanta la intención de mis hermanos de incluir, ¿no? De incluir a Valtier, que al final del día resulta que, pues, llegaron a crear un juego. Y fíjate, te los voy a platicar un poco. Era un juego que le puso de nombre Cocodrilo, en donde se dividía un área en 3. Los extremos eran las partes. Espero que ya lo hayas registrado, hermana mía, porque si no. Los extremos de esa área eran donde podían estar todos los niños, ¿no? Y la parte del medio, que era mucho más angosta, era el mentado río, donde vivía el cocodrilo. Entonces tenías que ir de un lado a otro y correr para que el cocodrilo no te alcanzara, ¿no? Y si te tocaba, pues ya te convertías en el cocodrilo porque ya te comía. Entonces eran cosas tan bonitas y tan divertidas que de verdad me acuerdo y lo vuelvo a vivir, ¿no? Entonces, como hablando de inclusión, esta palabra que está tanto en boga que no debería de existir, porque de verdad, más allá de las palabrerías a título personal, son las acciones, ¿no? La forma de verdaderamente buscar cómo sí hacerlo. Porque, por ejemplo, pues a mí me llegaban a decir invidente, ¿no? Mis propios hermanos. Mi madre le costó muchísimo trabajo quitarse el invidente porque soy el regacho que te digan ciego, ¿no? Por ejemplo. Pero al final de cuentas, eso no me hizo excluirme de una familia y de un seno familiar que me dio muchísima fortaleza para poder enfrentarme a la vida. Y hoy que escucho estas palabras tan, cuida lo que vas a decir y cómo lo vas a decir, políticamente correctos, pero socialmente totalmente descuidadas de una realidad, es una cosa verdaderamente triste. Pero bueno, regresando, era llena de juegos, era pues lo normal de un niño. Tuve la fortuna y la oportunidad también de estudiar y ser alumno de la Escuela de Ciegos, el Instituto para la Educación de Niños Ciegos y Débiles Visuales, número 25, conocida como la Escuela de Ciegos de Viena, ¿no? En Coyoacán, que fue muy famosa, y estuve en la época donde hubo un montón de cosas bien bonitas. Todavía me alcanzó cuando tenían convenio con el DIF, y entonces, pues yo creo que la población estábamos bastante loquita porque cada año me encantaba que nos hicieran electroencefalogramas a toda la población estudiantil, y estaba muy padre porque, digo, ya fuera de toda broma y sarcasmo, pues sí, mucha parte de la población, aparte de vivir con una discapacidad visual, pues vivía con otras discapacidades neurodivergentes. Y entonces, pues el tener más estudiada la población permitía también tener mejores acciones hacia la misma, ¿no? Teníamos odontología, psicología, no solamente para los niños, sino también para los padres, para entender, porque es muy complicado y es muy diferente que de pronto llegas tu vida en un estándar, lo pongo entre comillas, normal o común, y de pronto dicen que tu hijo es ciego o tu hija es ciega, y entonces te cambia absolutamente toda la vida, ¿no? Entonces tenían un montón de psicología, tenían optometristas, tenían oftalmólogos, pediatra, ¿no? Teníamos un servicio de comedor. O sea, yo sí tuve una infancia y una primaria donde estudié que sí, creo que sí parecía la educación de Dinamarca. y en los 80s, 90s, para que veas. Sí, nos tocó estudiar en Viena, Austria, ¿no? Parece. Sí, creo que sí. Sí, parece que nos referimos a Viena, Austria, ahorita como están las cosas en la educación. No, lo que era Viena, Coyoacán. Era Viena, Coyoacán, sí. Que por cierto, las banquetas sí estaban planitas. Fíjate que te comparto, estimado Néstor. Hace poco hice un video el año pasado, justamente, se me ocurrió después de más de 30 años regresar. Dije, pues quiero llenarme de nostalgia, y tuve oportunidad de regresar, porque
tenemos un espacio en el IMER, y el IMER está muy cerca, el Instituto Mexicano de la Radio, está muy cerca de la primaria, ¿no? Y bueno, deja lo que haya sido con la primaria, la calle está fea, o sea, es una calle de Iztapalapa común y corriente, descuidada más no poder. Tener una guía podotáctil que no sé cuándo la pusieron, pero está rota, faltan pedazos, bueno, algo totalmente triste, o sea, de verdad que sí, casi se me sale la lagrimita de ¿dónde está la calle en la que crecí, caray? Yo no recuerdo esa calle, yo fui antes. Yo lo que sí me acuerdo es que me daba cuenta que llegábamos al cine, el cine Centenario, me parece que se llamaba. Y había un cine ahí dando, cuando dabas las vueltas. Ajá. Y yo me acuerdo que estaba lisito el piso, ahí me daba yo cuenta porque era mosaico, cambiaba la textura del piso, ¿no? Entonces, enseguida, pero no, a mí no me tocaron guías, eso de las guías podotáctiles. No, a mí tampoco me tocaron. O sea, cuando yo fui, efectivamente estuve en la misma época que, bueno, no en la misma época porque pues, nunca te vi, pero cuando yo fui todavía no existían las guías podotáctiles, ¿no? Cuando yo salí, No. entonces era la banqueta, pero estaba lisa, estaba plana, era transitable, y ahora tiene partes normal por las propias raíces de los árboles que han sido levantadas las banquetas, pero yo me acuerdo que eso ha sido toda la vida porque son árboles muy antaños. Entonces la delegación en aquel entonces, cuando había delegaciones, pues cuidaba y le daba mantenimiento a las banquetas. Ahora no, está ahí todo el topezote, y si no le caminas con cuidado, parece que estás ahí en la montaña listo para tropezarte y sacazonapan. Entonces sí cambiaron. Oye, ¿te cae el 20 de que no ves en la secundaria? No, en la prepa. O en la prepa. O sea, tú en la secundaria todavía actuabas como si el mundo era para todos. Era tan orate, estimado Néstor, pero tan orate, que como me daba pena ocupar el bastón, no lo usaba, y llegaba a andar en el metro arriesgando mi vida, como no tienes idea, o en la calle, tratando de usar lo menos posible el bastón. Me daba pena. Y esa pena era pues probablemente por la falta de aceptación de la propia discapacidad, ¿no? Sí, en la prepa. ¿Eso te pasó en prepa? No, en la secundaria, empecé a andar solo en la secundaria, y de hecho justo en el tema social eso te va limitando un montón de cosas. Por eso, si de verdad alguien nos escucha y está en ese transitorio en la secundaria, en la prepa, vívelo, que te valga que eso que te vean con el bastón, aprende a usar tu bastón, aprende a quererlo, porque de verdad te pierdes un montón de cosas. Yo siento que me perdí de muchas cosas sociales por la pena de ser ciego, fíjate. Y no sé si tú tengas este concepto. A veces no tanto te limita la familia o no tanto te limita la sociedad, sino que por esa situación de no aceptación de la discapacidad y del que te pone el sello de estar ciego, como el bastón, es el que te pone. Los lentes no te lo ponen porque hay mucha gente que ve y usa lentes. El que te pone el sello de que estás ciego es usar el bastón y salir a la calle. Y no sé si te pase o te haya ocurrido o hayas pensado que nosotros, los que no aceptamos el bastón, somos los que al fin y al cabo le vamos enseñando a la gente a tratarnos distinto. Yo creo que coincido contigo en el tema de nosotros nos ponemos el límite más allá que el bastón. Nosotros nos lo ponemos porque al final de cuentas, si te das cuenta, hay muchos ciegos y ciegas que usan lentes de sol, pero realmente es un tema en el que en lugar de sentir el aire o algo, a menos que sea de plano por un tema médico que puede existir, ¿no? Pero por ejemplo, la gente que literal les hacen oclusión ocular o algo y que les ponen ojos o prótesis, a veces les da tanta pena de que los vean como ciegos, o cuando la ceguera se te ve con alguna tela blanca o algo. Yo siento que es más por pena, ¿sabes? Y yo creo que el bastón te identifica como ciego o como ciega. Te marca. Pero el estándar o el límite lo pones tú. O sea, como tú dijiste primero cuando iniciaste el comentario, la familia a lo mejor no te pone el límite te lo pones tú, ni siquiera el bastón, tú, porque tú le permites al bastón que en lugar de que sea tu amigo, tu aliado, sea ese sello, ese estigma, esa estampa que te dice de ciego y no te va a ir chido, ¿no? Entonces,
yo creo que va por ahí más la cosa. Y por ejemplo, en mi casa yo me acuerdo que me decían, no, pues vete a una fiesta, oye, va a haber una fiesta, no sé qué. Sí, pero no, tengo flojera. Oye, pero se van a reunir, no, pues sí, pero tengo flojera. Hasta, fíjate, hasta para irme de pinta me decían mi mamá, mi papá, bueno, más mi mamá, pues nada más avisa, si no tienes nada importante que hacer, nada más avísame dónde vas a estar, dónde se van a ir, y pues vete. Nunca me fui de pinta justamente por ese miedo, ¿no? Sí, Por, sí. por esa autoetiquetación, si está bien dicha la palabra, porque realmente quien empieza a limitarte eres tú, ¿no? En la prepa, por ejemplo, pues te invitaban que al billar, te invitaban con chavos. Sí, había quienes se querían pasar de listos, pero también había quien te quería jalar en el entorno, en el círculo, y tú mismo te ponías el límite. Bueno, en este caso yo mismo me ponía no, gracias, está chido, gracias. ¿No? Y te perdiste un montón de cosas. Y como no sabes andar solo, te toca que la persona que puede querer contigo te vea diferente. Ah, no, este lo tengo que llevar a su casa, este no me puede llevar a mi casa, no me puede acompañar a tal lugar, no le gusta ir al cine. Empiezan las etiquetas ahí. Cuando la realidad es otra, ¿no? Es esas ganas de no, o esa idea de el bastón me va a marcar. Oye, Valtieri, hablando de otra cosa, ¿de dónde viene el origen tuyo? Que tú eres un apasionado de la radio, de que te guste esa cajita que ahora ya muchos la discontinúan y no saben qué es. Esto de la radio, ¿de dónde te viene a ti cómo recuerdas tus primeros contactos con la radio? Yo creo que me mordió alguna araña o algún error genético ahí que sucedió en un momento extraño de mi existencia, porque nadie de mi familia tiene que ver con medios de comunicación en absoluto. Lo más cercano pues ha sido cuando niño la variedad tan increíble que tuve de acercamiento con la música, pero no en un sentido educativo, sino en un sentido melómano. O sea, por ejemplo, en casa mis hermanas escuchaban pop, ¿no? Y un poco de rock, mis hermanas que eran mayores que yo. Mi abuelo materno escuchaba música clásica, escuchaba jazz. Mi abuela materna, su esposa, escuchaba danzones, pasos dobles, tríos, cha-cha-cha. Mi madre escuchaba música rock de los 60s, ¿no? De este boom de los Beatles, Doors, todas cosas de ese estilo, ¿no? Pero mientras mi padre era amante del rock and roll, estas versiones que llegaron y que se hicieron también en México, de grandes canciones que han pasado por generaciones de Estados Unidos de la época del rock and roll, del rock, y de Inglaterra, pero pues como no eran tan rápidos y tampoco se hablaba inglés, pues bueno, ahí les va un secreto: muchas de las versiones en español no tienen nada que ver con las versiones en inglés, ¿no? Y mis abuelos paternos pues eran más de escuchar música norteña, música marimba, etcétera. Entonces el bagaje musical fue tan grande que me llamaba así de, pues, ¿cómo es eso de que pones un disco, una cosa física de plástico? En aquel entonces los acetatos que se están poniendo otra vez en boga, y se vuelve a convertir en sonido y se oye bien fuerte y se oye bonito en aquel entonces, ¿no? Y luego cuando llegabas a escuchar la radio, escuchabas, en mi caso, yo quería sacar a los monitos, ¿no? A las voces, las quería sacar a las bocinas, y rompía las bocinas y rompí 20 radios, que bueno, no sé cómo me aguantaron mis padres. Y yo creo que de ahí nace, y ahora que me pones a pensar, yo creo que nace de mi necesidad de no alcanzar a ver las caricaturas en la televisión, y para ponerme, o para en ese mismo nivel, o para sentirme parte de algo, yo quería mostrar que también podía tener contacto, a lo mejor no visual, pero sí táctil, con esas figuras, esas formas, ¿no? A mí me fascinaba, y de hecho hoy por hoy me sigue encantando cuando les dan un poco, humanizan un poco a las caricaturas, a los animalitos, o a los objetos inanimados, y les dan carácter y les dan personaje, y me encanta mucho eso, ¿no? De cómo pensaría una silla, ¿no? Entonces está súper padre, y creo que por ahí fue
surgiendo esa pasión por querer yo crear también lo que se estaba reproduciendo en las bocinas, conocer cómo se generaba, conocer cómo se convertía esa cinta que estaba ahí tan inerte en un sonido que me generaba emociones. Entonces dije, yo quiero hacer lo mismo, ¿no? Y yo quiero ver cómo nada más girabas una perilla, ¿no? O movías una palanquita y de la nada se convertía en un sonido de ¡wow! ¡Qué magia!, ¿no? Entonces digo, hoy ya son cosas tan de otras épocas, porque pues ya lo ves tan normal, ¿no? La gente, la generación Z, pues ya nace con un chip ahí, creo que 5G, y pues ahí se va actualizando, entonces pues está padre, pero al final del día, el talento, al final del día, la palabra, la forma de comunicar, un discurso de la radio, yo creo que sigue siendo tan vigente como hace 40 años, justo por la inmediatez, por la rapidez de una noticia que no forzosamente tiene que ser fake news, porque pues justamente el prestigio que tiene la radio para darte una noticia es totalmente más fuerte en temas de inmediatez que cualquier red social, ¿no? Porque si hoy te sale una noticia de hace 5 minutos, se ha detectado un meteorito que se ha comprobado que va a chocar con la Tierra en 3 horas. Y en lo que ves que si es fake news o no es fake news, ya te fue un momento de vida, tienes que buscar más fuentes, etcétera. Y la radio hoy por hoy no te va a soltar una noticia de ese estilo, a menos que fuera una radionovela, ¿verdad? Pero vamos, es mucho más fiable la radio. Y además porque se ha demostrado que a pesar de todas las tecnologías, las personas necesitamos estar acompañadas por personas, por voces, no solamente por canciones, porque sí es muy bueno, pero sobre todo las personas que escuchan hoy por hoy largas horas la radio, y a pesar de que te meten 400 comerciales como la televisión, lo hacen por escuchar diferentes voces, por no sentirse solos o solas. Entonces, está bien interesante. La radio es una cosa maravillosa. Y nace tu gusto por la radio. Y luego, platícanos cómo se te ocurre la idea de RTV México. Pues bueno, yo desde que fui niño pasé todo esto y que me divertí justamente a lo segundo que me preguntabas cómo fue mi primer contacto es, yo a diferencia de la mayoría de juventudes, no pasé por el quiero ser doctor, quiero ser mañana astronauta, pasado mañana bombero y el día siguiente despachador de gasolina, pero después quiero ser científico, loco. No, yo toda la vida desde que descubrí eso cuando niño, me apasionó tanto que dije, yo quiero hacer radio, yo quiero estar, ya sabiendo entonces lo que eran las cabinas, yo quiero estar en una cabina, yo quiero producir, yo quiero que la gente me escuche, que la gente se entretenga con lo que yo pueda decir, así como yo lo hago, ¿no? Y si no, quiero conocer todo lo que hay detrás, cómo es el cablerío, cómo se convierte cuando hay una persona, lo necesario para convertirlo en algo que se grabe, que se guarde y luego poderlo escuchar y bla, bla, bla. Entonces, toda la vida fue eso. Y cuando estoy por terminar la preparatoria, hay toda la vida estaba haciendo o jugando a hacer radio, ¿no? Pero había una escuela en la Cámara de la Industria de Radio y Televisión que sacó cursos de locución, empezaban por allá de 1999, ya en el fin del siglo, y tomé un diplomado de locución. Con ese diplomado y la experiencia que yo estaba generando, pues toqué puertas en todas las radios comerciales, en todos los grupos radiofónicos, y pues me decían que no, pero por algo tan ridículo, la mayoría como decía, pues ahorita nos hacemos rápido de este cieguecito, ¿no? Es que no tengo cómo comunicarse al productor o controles técnicos para mandarte un anuncio, para que mandes una canción y no sé qué. No había lectores de pantalla, obviamente, no había tanta tecnología, pero dije, oye, desde hace muchos años hay una cosa que se llama callback y eso existe desde siempre, ¿no? Y es la forma en cómo se pueden comunicar
la gente que está en operaciones o en producción por voz hacia el locutor o locutora. Aparte de todas las señas que tienen. Pues es que no puedes, o sea, se me hace inverosímil que te pongan eso como pretexto, ¿no? Pero pues eso pasa cuando no tienes palancas ni mucho menos medios de comunicación. Entonces, pues así pasó la vida. Yo seguí, nunca perdí el sueño. Creo que es algo bien importante, para nada perder los sueños, siempre buscarlos y esforzarse por lograrlos. Y bueno, la vida siguió, me casé, pues obviamente hay que comer, hay que trabajar, pero nunca dejé el sueño. Entonces, cuando pasan varios años, por allá del 2000, hasta me da pena decirlo, pero era por el 2007, 2008 más o menos, no, como 2012. La tecnología ya va avanzando, ya estamos hablando en una época en donde los lectores de pantalla empiezan a tener un rol muy importante, no solamente en la vida académica, sino también en la vida de entretenimiento, etcétera. Y entonces también el streaming empieza a tomar más fuerza, y hay un portal que empezaba a hacer streaming gratuito, ¿no? Te ponía un montón de publicidad, pero podías tú subir programas ahí. Y entonces con un primo dije, bueno, pues vamos a hacer algo que no sé qué. Y mi primo sí, él vive sin discapacidad. No, pero yo quiero hacer televisión, no, pero yo quiero hacer radio, vamos a juntarnos, no sé qué. Y de ahí nace justamente RTV, clasiquísimo y antiquísimo, ¿no? Sacamos del anticuario casi el radio televisión, RTV. Sí. México, por el orgullo de ser mexicanos, ¿no? Y ahí es como nace el nombre. Después mi primo, 2-3 años después, se casa y me deja, pero dije, pues ya el nombre está ahí, yo ¿para qué lo muevo, no? Entonces ahí es como nace RTV México. Y posteriormente, creo que fue por el 2015, 2016, que por cierto le mando un fortísimo abrazo, el ingeniero Salvador Ángeles me ayuda a programar entre él y yo, en aquellos ayeres, en WordPress, una estación, ya una página donde podemos montar el streaming, o sea, la parte que se oye, el reproductor, y entonces empezar a hacer algo ya pues más estructurado, ya no gratuito, porque ya se pagaban servicios y todo. Y la verdad es que pues ahí empezamos, pero no me quedé, o sea, entendí, a lo mejor la parte visual yo no le meto mucha mano, ¿no? La página que sea bonita, cosas así, no le meto mucha mano, porque pues capaz de que dejo todo ahí revuelto más que acomodado, pero en donde sí me seguí preparando al unísono es en temas de radio. Yo no solté, y entonces empecé a manejar programas de edición de audio, que para mí fue verdaderamente la maravilla del mundo, y fue pues el día y la noche y el día, cuando yo podía programar, cuando yo no tenía que esperar a que alguien me dejara mover nada más un botoncito y sentirme feliz, sino yo podía hacer una voz, hacer un delay, hacer 20 cosas en producción, y dije, wow, de aquí soy. Entonces me enamoré. De hecho, primero tuve un DAW, un programa para editar, antes que un lector de pantalla con licencia, ¿no? Entonces, y le empezaba a mover, y se me acababa a los 40 minutos mi licencia de JAWS, y entonces reinicia la computadora, guarda tu proyecto, y hasta sé cómo guardarlo sin lector, guarda tus cambios y reinicia la computadora, y otra vez le da así. Bueno, fue muy divertido. Entonces, ya con esas herramientas yo lo que buscaba era seguir conociendo cómo es la radio, pero más allá de la voz, era que también qué hay detrás, cómo se programa la radio, cómo se da una estructura a la radio, cómo se ve o cómo se genera la imagen de identidad, pero la imagen sonora de la radio, cómo hacer desde un spot, etcétera, etcétera. Entonces, pues me fui adentrando en programas también para transmitir, ¿no? En broadcast, y pues ha sido aprender. Hoy sigo aprendiendo, hoy me sigo maravillando con cosas que encontramos en la radio, y sobre todo que podemos programar. Hoy puedo decir con todo el orgullo del mundo que rtvmexico.mx, tú la escuchas y la escuchas perfectamente. O sea, no le pido nada a una radio que esté al aire, ¿no? Sí, fíjate que es una gran situación. Todos nosotros, muchos de nosotros que nos gusta esto de la comunicación y hablar, y que de repente se nos da esto de hablar hasta por los codos, siempre tenemos el sueño de
de salir en la radio, ¿no? Como aquella canción de Mi primer millón, yo solo quiero tocar en la radio, ¿no? Nos da siempre esto de quiero salir en la radio, quiero que me escuchen en la radio, ¿no? Y el internet, bien o mal, ha posibilitado ese sueño. La radio comercial generalmente es un lugar muy complicado para entrar. Si entras y tienes, como tú lo dijiste, palancas, pues puedes vivir de eso, pero lo difícil es entrar. Entonces, esto de la radio en internet nos ha posibilitado a muchos de nosotros pues, estar cumpliendo ese sueño, como tú además de las puertas que tocas, de las piedras que tocas, pues tienes también a RTV México. Oye, entonces, y sí, realmente les invito a que prueben, escuchen RTV México y pónganse sus audífonos y la calidad de sonido es muy buena. Oye, Valtier, y la otra mirada del audio, ¿qué onda? ¿Qué se te ocurre ahí? Porque ya llevamos que el radio, ya llevamos que todo esto de la inquietud de querer hacer radio, no nada más salir, sino hacer, producir, programar y todo este tipo de cosas. A ti, la otra mirada del audio, ¿qué onda? Fíjate, nada más para cerrar, si me lo permites, algo bien importante, y por qué digo de hablar de los sueños, de buscar tu vocación y siempre perseguirla. Yo agradezco infinitamente la vida a Dios, a mi familia y a las circunstancias que me han permitido, pues sí, meter dinero en esta pasión, en este amor, porque además, nada más para cerrar, y hablando de pasiones y de verdaderamente de buscar los sueños, es que como a muchos les puede pasar y a muchas, a lo mejor dices, yo quiero estar en la radio para hacerme famoso, para que me conozcan y vayan a la calle y me digan, wow, por un momento pasó eso en mi vida, no lo voy a negar, pero cuando la amas, o sea, a mí me dio mucho por querer conocer qué más había detrás, cómo se construye, no nada más la locución, sino temas de producción, temas de edición, temas de transmisión, o sea, todo lo que hay detrás para conocer y entender qué es lo que tú puedes hacer y cómo puedes construir con lo que tengas, ¿no? Entonces está muy bonito. Y fíjate que sobre la otra mirada del audio, es uno de estos 449.974 millones de proyectos que salieron en pandemia, cuando estábamos encerrados. Yo estaba con mi hijo, yo creo que mi hijo ya no me aguanta, dice, ¿cómo entretengo a este viejo un día de estos, no? Y un día me dice, oye, ¿por qué no hacemos un canal de YouTube? Ah, pues sí, pero eso de hacemos, pues ¿cómo? Sí, vamos a hacerlo. Yo hago toda la parte de video. Yo, órale, qué loco, pues va, todo esto. ¿Y yo qué anda? No, pues tú sales. Y yo, ¿y qué hago? Ah, no sé, tú y velo. Yo te cito y tú y velo, ¿no? Y entonces, otra vez en los temas, y gracias a las experiencias de vida, por eso es que nada es 100% bueno ni 100% malo. Simplemente hay que esperar cómo sacar cosas que te puedan ayudar a crecer. Cuando yo he buscado equipo electrónico por conocimiento, pero también para poder comprar, etcétera, iba mucho a las tiendas del centro, antes de que el internet estuviera tan fuerte y llegaran las plataformas de ventas, el e-commerce y todo este tipo de cosas. Y entonces, pues te veían ciego. Cuando ibas con alguien, pues ese alguien veía a la otra persona y luego se dirigían con otra persona. Bueno, lo que ya conocemos y que sigue pasando. Pero cuando vas tú solo, cuando llevas solo, o con otro ciego o ciega, te dejaban a veces hablando, ¿no? Y entonces yo me puse a pensar, a ver, si voy a la tienda de micrófonos, que me apasionan los micrófonos, y tienen 40 en el aparador, y me ve el cuate que soy ciego, y me dice, ¿qué es un micrófono? Lo primero que va a decir, este cuate es ciego, este cuate canta en el metro, o en los mejores casos en la calle, entonces le voy a dar los más económicos y los más sencillos que le aguanten, ¿no? Y entonces en lugar de mostrarme las 40 opciones y de platicarme qué carambas tienen como opción para venderme, ya me ponen únicamente 4 o 5 opciones y yo me perdí de todo lo demás, ¿no? Entonces dije, bueno, estaría padre que alguien que también, ya sea por necesidad, por usabilidad, que tenga que comprar estos artilegios o simplemente por gusto como yo,
o por comunicar como yo, pues no le pase lo mismo. Y entonces si se acerca a una tienda o si compra en e-commerce, ¿no? Cualquier aplicación de estas que hoy existen, pues tenga más información. Y me pasó algo bien curioso, ¿sabes? Sí, por la parte visual, que pues es atractiva para quienes ven, pero la mayoría de suscriptores que tenemos en el canal, después de 4 años, es un canal muy pequeño, porque además hay mucha gente que no se suscribe porque ve que eres ciego, y así como que nos han llegado comentarios de ¿por qué no va la cámara? Pues porque es ciego, ¿no? Pero la mayoría de suscriptores que tenemos son personas sin discapacidad visual. Está muy padre, porque entonces a ellos también y a ellas les llama la atención el contenido, ¿no? Entonces ha sido algo bonito que se ha descubierto en La Otra Mirada del Audio, que al final del día, si bien es dirigido prioritariamente a personas con discapacidad visual, al buscar que no sea exclusivo y al mostrar pues la tecnología con conocimiento, pero con una perspectiva que eso es lo que puede enriquecer al canal, con una perspectiva de alguien ciego, pues les atrae también a las personas, y eso es muy bonito, ¿no? Porque también te dejan comentarios chidos y dices, va, venga. Sí, hay de cal y de arena, ¿no? Siempre va a haber... Está padre, ¿no? Sí, está padre, porque la cal te sirve para a veces quitarte algunas imperfecciones que dicen por ahí, pero bueno. Oye, a ver, RTV México, ¿la dirección cuál es? www.rtv o B corta México sin acento.mx. B chica, RTV México, así. Uh-huh. B chica nos decían en la secundaria y en la primaria. En Sudamérica. Sí. V en España, ¿no? A mí también me tocó V en la primaria, fíjate. No, a mí me tocó B chica. Oye, y la otra mirada del audio. Sí, justamente es la otra mirada, es donde sale, y te digo, realmente este canal es una maravilla. Y justo cuando me haces, ya hace algunos ayeres, la invitación de hacer pues algo breve, alguna cápsula o algo para poder formar parte, que a mí me encanta y es un honor cada vez que tengo la oportunidad del podcast de Ilumina, pues bueno, dije, hay que llevar también estos temas de audio solamente pues al audio, ¿no? Para lo que son hechos. Y entonces, ya que pues, nos pusimos a platicar tú y yo, pues bueno, creo que fue un acierto muy interesante el ver cómo pues las personas ciegas podemos, sobre todo para aquellos papás o familiares o cuidadores que llegan a escuchar el podcast y digan, oye, pero pues es que dice mi hijo que quiere estudiar música, pero pues ¿cómo vas a ver de micrófonos? ¿Cómo vas a conectar un cable? Pues claro que se puede, ¿no? Y es justamente el objetivo de estas cápsulas también de La Otra Mirada del Audio, totalmente en audio y para el podcast. Oye, La Otra Mirada del Audio, @ ¿cómo es la dirección de ahí? A ver. En YouTube, como La Otra Mirada del Audio, tal cual. Somos la única Otra Mirada del Audio, afortunadamente, o pueden encontrar así La Otra Mirada del Audio oficial, y ahí estamos. Afortunadamente el canal está resguardado por el tío YouTube. Me encantaría que les dieran mucho like, que lo compartan por todos lados, porque somos un canal pequeñito, pero queremos ser mucho más grandes, pero obviamente siempre conservando la esencia de una perspectiva diferente, ¿no? La que es de una persona ciega, pero también ayudando a demostrarle a la sociedad que lo que sí se puede hacer desde la discapacidad. Fíjate que algo que he hecho, si te das cuenta, con lo que te he platicado de la radio, con lo que te he platicado de La Otra Mirada del Audio, de mi propia vida, es cómo demostrarle a la sociedad lo que sí se puede hacer desde la discapacidad. Hay mucha gente que hoy hace un trabajo increíble desde la discapacidad, la que sea, ¿no? Motriz, auditiva, visual, pero trabajan para la discapacidad. Muchísimas gracias de verdad, porque quienes tenemos oportunidad trabajamos o hacemos cosas desde la discapacidad, pero para compartirle a la gente que vive sin discapacidad lo que sí se puede hacer, lo que sí se puede construir, ¿no? Fíjate que justamente en RTV México me junté con una compañera, con una amiga, Mari Salazar,
Y entre 20 cosas que hacemos en RTV México, en Facebook hacemos videos en donde no solamente hablamos de discapacidad, sino hablamos o vivimos cómo nos va, si nos vamos a comer, si nos vamos a un museo, si nos vamos a un evento cultural, ¿no? O, si nos sale por ahí una entrevista, platicamos con las personas. Y ha sido muy padre porque, por ejemplo, llegamos a un restaurante, una tienda o algo, y de pronto estamos ahí todos tranquilos, pues la gente ya queda con el perfil de, ay, mira estos ciegos, no, pues está bien. Y de pronto sale un ciego sacando sus micrófonos, la otra ciega sacando su cámara, bueno, de baja visión, y empezamos a grabar y vamos para arriba, ¿no? Entonces, es como un poco jugar a romper ese paradigma del estereotipo de los ciegos, ¿no? Y Sí. encontrarnos también así en Facebook como RTV México. También en Facebook. Ahí están los videos. Échenos ahí un ojito. Oye, Valtieri, tu familia, hablabas de Valtier, de tu hijo, que te ayuda todavía a producir los videos para la otra mirada del audio. ¿Solo tienes un hijo? No, ya con uno sobra y sobra, manos. ¿Ya? ¿Un hijo? ¿De qué edad tu hijo? 22 añotes ya. 22 años. Tu esposa también y Ya. me imagino te secunda, ¿no? Te secunda en todo esto de porque pues, sería muy difícil si no secundaran tus gustos y tus cosas que tanto te motivan en ese sentido, ¿no? No, claro, y fíjate que, pues mira, no me secundan de grado de decir, vamos, yo te acompaño y grabamos, o vamos, no, pero de verdad, la pasión, el cariño con el que me soporta, que ya llegué con un cable, que ya voy a guardar dinero para comprar un micrófono, que ya, o sea, la verdad, mis respetos para mi señora, la verdad, yo no sé qué bien hice para Merecerla. qué mal hizo para aguantarme. No. Es que sí, son de las cosas. Te mencionaba al principio de la plática que yo estoy agradecido por la vida, con la misma vida, con Dios, con la familia, porque me ha presentado 20,000 oportunidades, me han enseñado a vivir la vida y a disfrutarla cada día, ¿no? Después de los 7 años que yo mismo no la familia, en la vida, yo mismo me ponía el freno, me autoetiquetaba y me autolimitaba. Bueno, pues hoy la verdad es que mi familia, mi esposa, ¿no? Es más que mi compañera, ¿no? Es quien me soporta y me aguanta con todos estos cableríos y con todas estas chacharas, porque además no solamente es que ya compraste el cable, sino que tienes que dedicarle el tiempo para conocer el cable, ¿no? No solamente es que compraste el juguetito, sino que tienes que saber usar el juguetito, y eso es tiempo que dices, bueno, pues aquí estamos, ¿no? Entonces, trato de equilibrarlo, pero a veces sí, como que es más complicado entre tanta chacharita, ¿no? Entramos a la recta final de esta entrevista con Valtier Mejía. Espero la estés disfrutando. Yo sí, realmente es un gusto escuchar historias de vida, historias que pueden ser, diríamos, muy exitosas, pero si le quitamos esto del término exitoso y le ponemos el término alegre, feliz, el término humano, yo creo que vendrían siendo más enriquecedoras, ¿no? Que realmente todo lo que vaya pasando. Oye, Valtier, y aparte de todo esto, de la otra mirada del radio, la de RTV México, también pues tienes que chambear, ¿no? Y para ti estar en el banco de alimentos, ¿qué ha significado o qué significa? Para mí la red de bancos de alimentos significa un ejemplo real de inclusión. La red de bancos de alimentos de México es una red que agrupa a 60 bancos de alimentos en 31 estados de la República Mexicana, en donde nuestra misión es rescatar el alimento de toda la cadena de valor. Me refiero desde el campo, la industria, autoservicios, hoteles y restaurantes, ¿no? Sectores de servicio, dignificarla. ¿Qué quiero decir con esto? Que se hace una revisión, una selección, se arman paquetes alimentarios
y se entregan a beneficiarios que sean previamente validados en sus necesidades. No solamente es que llegues y ya dame, no, sino que hay un tema muy, muy importante de responsabilidad sobre trazabilidad hacia quienes nos donan, de visibilidad y transparencia, ¿no? Para poder hacerlo. Y esto lo hacemos gracias a muchísimas empresas y a muchísimas personas comprometidas en no desperdiciar y en darle pues un uso correcto a los excedentes que tengan. Me refiero, cuando digo donar y cuando hablo de rescate de alimento, es rescatar lo que ya no se va a poder vender, pero lo que sí es apto para consumo humano. No es para nada, porque se ha prestado muchos años como una confusión enorme de recoger basura, no. Es si con la básica o con la base de si tú te lo comes, si me lo donas, ¿no? Es, por ejemplo, si una caja de cereal está rota, porque luego ya saben que a los niños les da por cambiar los diseños, pero la parte interna está perfectamente bien, pues, se puede donar, etcétera. Y entonces, después de todo lo que hace la red, de que a mí me dé la oportunidad de trabajar, pero que no venda a todo el mundo de, ay, tenemos un ciego, ¿no? Y tenemos como colaborador a una persona con discapacidad. No. Y el que me pidan y me exijan igual que otra persona, y el que me pongan retos y metas igual que cualquiera de mis compañeros de otras coordinaciones nacionales, es para mí un logro increíble, y es un orgullo decir que pertenezco a la red, ¿no? Que soy parte de la red, porque pues no es un privilegio. Sabemos que en su mayoría las personas que tienen un trabajo formal, estable, con discapacidad visual, es normalmente los escalafones más bajos, ¿no? Y por ejemplo, un dato bien interesante, las personas que vivimos con discapacidades, las personas que les cuesta más trabajo conseguir trabajo, son las personas que vivimos con discapacidad visual. Entonces, es mucho que luchar, mucho que hacer, pero cuidado, esto va acompañado de mucha responsabilidad. O sea, sí nos falta mucho por exigir, por pedir, pero también nosotros tenemos que poner mucho de nuestra parte. No es de ya tuve mi trabajo y entonces ya me voy a decir que todo el mundo me tiene que dar todo. No, hay mucha responsabilidad y mucha obligación de nuestra parte en esa corresponsabilidad para poder seguir creciendo y para poder seguir creando la confianza necesaria para que te dejen más tareas, ¿no? Y hacer respetar tu trabajo, pero sin esperar que todo te lo hagan todos los demás o que tú nada más estires la mano, ni mucho menos, ¿no? Fíjate que yo siempre pienso que las personas que tenemos la posibilidad de tener un trabajo y que se nos remunere económicamente por lo que hacemos, además de ser bendecidos por Dios, tenemos la responsabilidad de pensar en el otro, en el niño que se está capacitando en la escuela, en el joven que está entrando a la universidad y que tiene discapacidad visual. Y porque si el ejemplo que das tú en el lugar donde entras a trabajar, lo que estabas hablando, ¿no? Es positivo, la puerta siempre va a quedar abierta. Pero si te conformas y dices, pues ya me están pagando, no hago nada, de todos modos nada más espero la quincena, no estás cumpliendo, en mi punto de vista, con la gente, en primera, que confía en ti, y en segunda, tal vez hayas entrado ahí por una parte de una beca del gobierno, cualquier cosa, o un trabajo que está puesto para la persona con discapacidad. No importa, lo importante es que tienes la posibilidad de crecer y de abrirle la puerta a otro, porque realmente uno que ha estado trabajando a veces en inclusión, nos damos cuenta que incluir en el trabajo a una persona ciega es la discapacidad más difícil de que se logren las cosas. Por eso capacítate, escucha, capacítate, busca
interesarte hay muchas cosas que hacer. El internet ahorita nos da un montón de cosas maravillosas. Capacítate, siéntete capaz y verás que tarde o temprano estarás viviendo de esto, ¿no? De esto que tanto te gusta. Y fíjate que es bien interesante porque además hay que ser bien conscientes. El principal reto a vencer vas a ser tú mismo, tú misma, porque van a priorizar siempre al de al lado porque vives sin discapacidad, pero tú necesitas demostrar que sí puedes hacer el trabajo del de al lado. Y te van a rechazar 1, 2, 3, 4 veces. Bueno, pues busca. Y lo último que puedes hacer es claudicar, porque si claudicas, entonces pues ya, qué chiste, ¿no? No tiene saborcito la vida. Y si te regañan, aguanta. No, Y acuérdate. Para que no te den el siguiente y tengas opciones de cómo defenderte sin faltar de respeto. ¿A qué me refiero? Sí. Te regañaron, te llamaron protección porque no hiciste, no sé, una base de datos bien. Pues Aguanta. ¿Cómo hacerla bien para que la siguiente que te quieran regañar es, aquí está mi base, ¿qué le falta? Exactamente. Oye, Valtier, fue un gusto. Ya sabes que el tiempo aquí en el podcast pues, de repente es muy corto. No podremos quedarnos platicando 3 horas, pero bueno, ya estamos por cerrar. Oye, por favor, por último, algún mensaje que le quieras dejar a los podescuchas y sobre todo repetir cómo escuchamos RTV México, cómo podemos ver los videos de la otra mirada del audio. Yo les invito a que nos escuchen en todo momento desde cualquier parte del mundo en rtvmexico.mx, que nos sigan en YouTube, les den like y por favor compartan mucho, búsquenos como La Otra Mirada del Audio, nos pueden encontrar también como La Otra Mirada del Audio Oficial. Y el único mensaje que yo puedo dejar principalmente a los padres es: avienten al mundo a sus hijos. De verdad, si quieren que pasen por menos vicisitudes, por menos temas complejos de los que ustedes se imaginan, la mejor forma es aviéntenlos, que se hagan responsables, que se estampen con el árbol, que saluden de beso al poste, porque eso les va a enseñar a dejar de hacerlo, ¿no? De verdad, confíen en los talentos de sus hijos, de sus hijas. Pues muchísimas gracias, Valtier, muchísimas gracias a ti, querido podescucha, que te quedaste hasta el final de este capítulo. Para nosotros siempre será un gusto contar con y dar apertura a estas historias de vida que son muy, muy enriquecedoras. Se despide de ti, Néstor Castro. Espero que te la pases muy, muy bien. Y recuerda, en la vida no nos afecta lo que nos sucede, sino lo que decimos de lo que nos sucede. Nos vemos en el espejo y si no podemos, pues nos imaginamos que lo hacemos. Quedas con Citlali, que va a la despedida del podcast. Hasta luego. ¡Qué gran conversación! Gracias a Valtier Mejía por abrirnos su corazón y compartir su talento. Y gracias a Néstor por llevarnos por este recorrido tan ameno. Hoy reflexionamos sobre la pasión como motor de vida. Si desean comunicarse con nosotros, pueden escribirnos a podcast@ilumina.mx o enviar un mensaje al 55 51 62 76 18. Soy Citlali Jiménez, gracias por acompañarnos, por ser parte de esta comunidad y por sumarse a la construcción de un mundo más accesible. Hasta la próxima. Gracias por escucharnos. Consulta y descarga todos los podcasts desde nuestro sitio web. www.ilumina.mx. Mantente conectado y síguenos en nuestro canal de YouTube. Ilumina Eddie. En Facebook somos Ilumina Ceguera y Baja Visión. Tus comentarios son bienvenidos en podcast@ilumina.mx. Hasta pronto.